Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante y muy conocido igual por la gente, que es la hipertensión arterial sistémica. Vamos a tratar de hablar en este podcast de todo lo referente a la hipertensión, desde algunos mitos acerca de y llegar hasta qué debo de hacer para el control de la hipertensión, manejo no farmacológico, manejo farmacológico. Soy el doctor Aarón Amaro Gutiérrez, médico cardiólogo del staff del Hospital Galenia, y vamos a hablar, como había comentado, de la hipertensión. La hipertensión arterial hay que empezar a entenderla como un padecimiento generalizado en adultos mayores, aproximadamente arriba de los 40 años. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es cuando la presión arterial se mantiene arriba de 140, la presión sistólica o la primera presión, y 90 milímetros de mercurio o más la segunda presión. Es decir, cuando la presión se mantenga arriba o igual de 140-90 por aproximadamente 2 semanas, se debe considerar que el paciente es hipertenso. Ese es como hacemos el diagnóstico. Manteniéndose esa presión elevada, se tomará al paciente como si fuera hipertenso. Hay varios métodos, hay varias formas de diagnosticarlo, desde la toma con aparatos electrónicos, los baumanómetros digitales, electrónicos en casa, y también así como lo que es el mapa, que le llamamos mapa, que es la medición ambulatoria de la presión arterial. Es un dispositivo que en la consulta se lo colocamos al paciente en el brazo izquierdo y checa la presión cada media hora o cada hora durante 24 horas. Con esto podemos determinar, con las mediciones de 24 horas, pues sacar un promedio y ver si el paciente se mantiene en estas cifras que comentamos inicialmente, 140-90 milímetros de mercurio o más. Si se mantiene, persiste, pues consideraríamos ya a la persona como hipertensa. Ahora, un mito en la presión arterial es pensar que la presión es sintomática, que siempre que tenemos un dolor de cabeza, un zumbido de oídos, tenemos hipertensión. Aquí nosotros tenemos, desde el punto de vista cardiológico, que hacerle ver a la gente que la hipertensión es asintomática, es considerada asintomática. ¿Qué quiere decir? Es una enfermedad silenciosa. No debe de dar síntomas, inclusive de 140-90 o más de presión arterial. Sin embargo, por supuesto que hay excepciones a la regla. Algunos pacientes tendrán 130-90, 140-50, 140-90, 150-90 y empezarán a tener algunos síntomas. Los síntomas más frecuentes serían dolor de cabeza, zumbido de oídos, que vea luciérnagas o destellos de luz, mareo pudiera ser, ¿sí? Dolor torácico, opresivo, pudieran ser múltiples de estos síntomas. Sin embargo, no precisamente se tiene que acompañar siempre de estos síntomas mencionados. La hipertensión debe de considerarse asintomática y en algunos casos, cuando la presión ya llega a ser en cifras, se presenta en cifras de 160-110 o más, es cuando generalmente da síntomas, los que estamos comentando. Y allí es donde obviamente amerita que se maneje el paciente en un servicio de urgencias, en un hospital, y se empiecen a iniciar medidas farmacológicas. Entonces, como concepto, la presión es asintomática. ¿Cómo la detectamos? Se preguntarán. Pues efectivamente hay que hacer un screening, mencionarles que a partir de los 40 años aproximadamente, entre hombres y mujeres, se empiecen a revisar la presión. Algo frecuente podría ser tal vez una vez al mes, checarse en una revisión generalizada por alguna otra situación con un médico general, ¿sí? O con un especialista, pero que le revisen la presión, para que ustedes estén pendientes de si empieza a subir de 140-90, pues probablemente considerar que se tiene que revisar la presión aproximadamente por 2 semanas constantes para poder determinar si el paciente va a llegar a ser hipertenso o no. Entonces, arriba de los 40 años hay que checarnos la presión al menos una vez al mes, ¿sí? Sería un consejo muy generalizado, pero sí saber que a partir de esta edad, de la cuarta década de la vida, tenemos el riesgo de que aumente, más bien aumenta el riesgo de ser hipertensos, únicamente por la edad. Si a esto le sumamos herencia,
le sumamos cambios a nuestro estilo de vida, sedentarismo, ¿sí? Pues bueno, seremos hipertensos más pronto con lo que la edad nos pueda dar de riesgo. Ahora, el paciente, la persona llega a 40 años, se checa la presión, se mantiene arriba de 140/90, se tienen que iniciar inicialmente tratamiento no farmacológico y posteriormente farmacológico. Hay que entender que la presión arterial es dinámica. La presión arterial, cuando ustedes se la tomarán en casa, siempre en cada minuto que se tomen la presión con estos aparatos digitales, pues es muy variable, cambia. ¿Sí? A veces encontramos 130/80, la checamos en un minuto después, 2 minutos después y aparece 150/90. ¿Sí? Esto es variable, la presión siempre va a ser dinámica por las situaciones metabólicas en las que esté en el momento el cuerpo, la situación de estrés que esté viviendo el paciente, la secreción de ciertas sustancias como adrenalina, la respiración que influye también. Entonces, como verán, la presión es muy dinámica. Aquí el punto es que no llegue a pasar el objetivo de 140/90, sobre todo en menores de 60 años. El paciente pasa de este límite, llegamos a más de 140/90. Lo catalogamos como hipertenso porque se mantiene más de 2 semanas con la presión arriba o igual de 140/90, aunque no tuviera síntomas. Se debe considerar hipertenso. Y empezamos una maquinaria de manejo inicialmente no farmacológico y posteriormente farmacológico. Las medidas no farmacológicas que disminuyen la presión, que son las primeras que deberíamos de tomar en cuenta en casa, ¿sí? Inclusive seguidas de nuestro especialista para que nos vaya revisando, ¿sí? Vigilando y lleguemos a este objetivo de disminuir la presión. La primera medida, disminuir la sal en la dieta. ¿Cuánto? Necesitamos llegar a un objetivo de menos de 1.4 gramos de sal al día, lo cual nos recomienda el Colegio Americano de Cardiología en el paciente hipertenso. Les pongo el contexto de la sal. ¿Cuánto se consume la sal? ¿Cuánto dice la Organización Mundial de la Salud que consumimos de sal al día? En Estados Unidos, un adulto mayor consume aproximadamente 4 gramos de sal al día. De 4, inclusive hasta 6 gramos de sal al día. La recomendación mundial son menos de 2.5 gramos al día. ¿Cuánto se consume en Argentina? Un adulto en Argentina, aproximadamente 9 gramos de sal al día. En México estaremos alrededor entre 9 y 11 gramos al día. ¿Sí? Entonces, con solamente reducir la sal, podemos disminuir esa alteración que pasa desde nuestro riñón, que es uno de los órganos que más controla nuestra presión arterial, y podemos empezar a disminuir la presión. ¿Cuánto? Podemos llegar hasta 4 a 5 milímetros de mercurio de reducción de la presión con esta reducción de sal. Segundo, ejercicio. Por supuesto, si nuestro paciente no está con la presión tan alta o no tenemos la presión muy alta, digamos 140/90, 150/90, podemos empezar a hacer actividad física a 30, 45 minutos al día, 3 veces a la semana, ejercicio aeróbico básico que recomienda la Asociación Americana del Corazón. Estamos hablando de caminar, correr, bicicleta o natación. Con esto podemos, con los meses, poder llegar a nuestro peso ideal, poder quemar calorías, poder reducir, ¿sí? A través de lo que nos da a nivel de nuestras arterias el ejercicio, nos da un poquito más de dilatación en estas arterias que son las que se ponen rígidas y nos crea la hipertensión. Entonces podemos llegar a bajar hasta de 4 a 6 milímetros de mercurio. Entonces imagínense, si sumamos ya llevamos alrededor entre 6 a 10 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial. Entonces, ¿qué más podemos recomendar al paciente? Si el paciente, les vuelvo a repetir, es hipertenso, podemos inclusive meterlo a un régimen de reducción de peso, dietético y de ejercicio. ¿Y cuánto podemos llegar a bajar con esta reducción de peso? De incluso tratar de llegar con los siguientes meses a nuestro peso ideal, podemos llegar a bajar hasta 8 a 10 milímetros de mercurio. Y esto poder reducir, ¿sí? Nuestra presión e inclusive no requerir tratamiento farmacológico. Como una tercera o cuarta estrategia no farmacológica tenemos la modificación al estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Reducción de estrés, disminuir el estrés. ¿Por qué? Disminuimos secreción de adrenalina, noradrenalina, ciertos neurotransmisores en nuestro cuerpo que cierran nuestras arterias,
aumentan el tono simpático, esto hace que haya vasoconstricción, se cierran las arterias y esto suba o aumente la presión. Entonces, el disminuir nuestro estrés, cambiar esos estilos de vida, que lo podemos platicar en un consultorio, puede llegar a reducir de 4 a 6 milímetros de mercurio la presión. Entonces, todas estas medidas sí pueden llegar a reducir la presión sin necesidad de llegar al fármaco. Si la presión persiste a pesar de todo esto y se mantiene arriba de 140-90, pues tendríamos que iniciar manejo farmacológico, y esto lo hará desde el médico general hasta el médico especialista, que es el cardiólogo. En este manejo de la presión tenemos aproximadamente 7 familias de antihipertensivos, varios fármacos que podemos utilizar, los cuales desde el punto de vista médico ya sabemos cuál iniciar, en el sentido de no solamente alcanzar la meta objetivo de menos de 140-90, sino de también reducir el riesgo cardiovascular. Hay una situación en cuanto a nuestros pacientes que presentan presión alta. Siempre tenemos que estar checándole el riesgo cardiovascular, medir el riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es el riesgo de tener un infarto a 10 años. Esto se ha estado modificando con el tiempo y se espera que se modifique en los siguientes meses, porque el riesgo cardiovascular implica que desde el punto de vista médico le chequemos a nuestro paciente todas esas medidas no farmacológicas y poderle checar si tiene factores de riesgo cardiovascular, y lo cual implicaría, si hay alguno de estos, mejorarlo, tratarlo, compensarlo para disminuir la presión. ¿Cuáles son estos factores de riesgo cardiovascular? La diabetes, la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, ¿sí? Dislipidemias, llámese hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Entonces, todos estos factores que son los más importantes, junto con el tabaquismo, pues son los que tendríamos que controlar para que el paciente pueda disminuir ese riesgo cardiovascular. Entonces, como les decía, necesitamos enfocar nuestro tratamiento médico, nuestro fármaco, a no solo ser tan simples de reducir la presión, sino que ese mismo fármaco me ayude a disminuir el riesgo cardiovascular, controlando los factores de riesgo. Por supuesto que tenemos antidiabéticos, por ejemplo, actuales. Si el paciente es hipertenso y es diabético, tenemos antidiabéticos que disminuyen el riesgo cardiovascular, propiamente antihipertensivos que disminuyen el riesgo cardiovascular. Los manejos de tratamiento para lípidos, incluso se comenta que actualmente se consideran como las estatinas, sí, que son hipolipemiantes, medicamentos para bajar colesterol, son cardioprotectores. Entonces, como ven, el manejo en un paciente hipertenso es integral actualmente. Tenemos que manejar medidas no farmacológicas, tratamiento médico, medidas farmacológicas, y al mismo tiempo no solamente ser tan simples de reducir la presión, sino de reducir el riesgo cardiovascular. Creo que con esto tenemos bastante información para que si tenemos más de 40 años, empecemos a revisarnos la presión, acudamos con nuestro médico de primer contacto. Recuerden que la hipertensión es un padecimiento, es una enfermedad, ¿sí?, que se considera de salud pública. Desde el médico general o de primer contacto se puede hacer la detección y de ahí mandar al especialista para el seguimiento, para el control y para el tratamiento adecuado. Sobre todo, ¿qué queremos en un paciente hipertenso? Como lo comenté, reducir el riesgo cardiovascular, reducir el riesgo de muerte, reducir el riesgo de infartos, ¿sí? No nos olvidemos que la hipertensión es uno de los principales factores para infarto. Actualmente en el mundo la hipertensión adquiere una importancia pues bastante significativa, porque es uno de los principales factores para infarto y es una de las principales causas de muerte en el mundo en adultos arriba de los 40 años. Entonces creo que con esto podemos ya empezar a cuidarnos a propósito de que viene nuestro Día Mundial de la Hipertensión, y podemos empezar lo primero a checarnos la presión y acudir con nuestro médico de primer contacto o directamente con nuestro especialista, y que tengamos un control frecuente para que podamos disminuir el riesgo de ser hipertensos. Sí, muchas gracias.
Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.